Buenas, mi nombre es Pila Javier Antonio Ojeda Pacheco, soy contador público egresado de la Universidad Popular de Cesar Seccional Aguachica, especialista en gerencia tributaria de la Universidad Santo Tomás de Aquino. La presente conferencia la hago para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y en ella vamos a hablar de los principios contables que aparecen en el decreto 2649-93, de lo que habla el marco conceptual de las NID y NID sobre los principios contables y lo que dicen las normas de información financiera del plano local para Colombia. La conferencia la voy a dividir en tres partes. La primera parte es una introducción sobre el tema. La segunda parte tomo los principios contables y los comparo con respecto a cada una de las normas anteriores. Y por último voy a decir unas definiciones que aparecen en cada una de esas normas. Introducción. Primero vamos a ver qué es NID, NID y NID. Las normas internacionales de contabilidad son aquellas que fueron editadas entre 1973 y 2001 por un organismo que se llamaba el EASI, algo así como un comité de normas internacionales de contabilidad. Entonces, ese comité promulgó un cuerpo sustancial de normas, interpretaciones y un marco conceptual y otras guías que son acogidas directamente por muchas compañías y que también se espera sean acogidas por muchos emisores en el desarrollo de las normas contables nacionales. En ese periodo comprendido entre 1973 y 2001 se emitieron 41 NID. Eso no quiere decir que actualmente haya 41, porque algunas ya fueron derogadas. La última NID que hay es la NID 41, que es la NID de agricultura. Después del EASI aparece el EASB, que es el organismo que desde el 2001 comienza a ser la entidad encargada de emitir dichas normas contables y ya no se llama NID, sino NID, Normas Internacionales de Información Financiera, que son un conjunto de estándares creados en Londres por ese organismo que establecen la información que debe presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer en dicho estado financiero. Las NID no son leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, de acuerdo con sus experiencias comerciales, ha considerado de importancia en la presentación de la información financiera. Hasta el momento, esa entidad ha emitido 14 NID. La última se llama cuentas regulatorias diferidas. En el caso de Colombia, aparece la NID, Norma de Información Financiera, y es el marco o el documento de orientación técnica número 001 del Consejo Técnico de Contaduría Pública, que dice lo siguiente: las NID para el caso colombiano están conformadas por los marcos técnicos normativos expedidos para cada uno de los tres grupos incluidos en el direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de Contaduría Pública. Quiere decir que actualmente en Colombia existen tres grupos que fueron regulados por tres decretos reglamentarios, que es el 2615 del 2014, que derogó al 2784 del 2012, en el caso del grupo 1. En el caso del grupo 2 es el decreto 3022 del 2013, que en el caso del grupo 3 es el decreto 2706 del 2012. ¿Por qué digo que existieron estos tres decretos? Porque ya hay uno que los agrupó. El decreto 2615 del 2014 es para el grupo 1. Y a este grupo 1, ¿quiénes pertenecen? Según ese decreto, pertenecen a emisores de valores. ¿Quiénes son emisores de valores? Según el artículo primero del decreto 4946 del 2011, son emisores de valores las entidades o entes económicos que han colocado entre público mixto representativos de deuda, patrimonio o mixtos y tienen inscritos dichos títulos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. O sea, el artículo primero del decreto 4946 del 2011 define que son emisores de valores. B. Pertenecen al grupo 1. B. Entidades de interés público. Ese mismo artículo dice que son las empresas
y o entidades económicos que, previa autorización de la autoridad estatal competente, captan, manejan o administran recursos del público. Esta es la definición de entidades de interés público. También pertenecen al grupo 1, literal C, entidades que tengan activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o planta de personal superior a 200 salarios a 200 trabajadores, que no sean emisores de valores ni entidades de interés público y que cumplan además cualquiera de los siguientes requisitos. 1. Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NID. ¿Qué significa ser subordinada? Según el Código del Comercio en el artículo 260, la subordinación es lo siguiente. Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquella se denomina filial, o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria. Veamos, filial. En este caso, C es filial de A, porque A posee el 60% de las acciones de C directamente. Y cuando hablamos de subsidiaria, es este caso. En este caso, D es subsidiaria de A, porque A través de C y B controla a D con el 75% de las acciones. En este otro caso, C es subsidiaria de A través de B, porque A través de B controla C. 2. Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NID. 3. Realizar importaciones, pagos al exterior o exportaciones, ingresos del exterior que representen más del 50% de las compras, gastos y costos del año inmediatamente anterior al ejercicio sobre el que se informa. 4. Ser matriz asociada o negocio conjunto de una compañía o más entidades extranjeras que apliquen NID. Esto es el grupo 1. Al grupo 2, según el decreto 3022 de 2013, pertenecen a empresas que no cumplan con los requisitos del literal C del grupo 1. B. Empresas que tengan activos totales por valor entre 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y 30.000. O planta de personal entre 11 y 200 trabajadores. Y que no sean emisores de valores ni entidades de interés público. El literal C también dice que entidades pertenecen al grupo 2. Dice, microempresas que tengan activos totales excluida la vivienda por un valor máximo de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes o planta de personal no superior a 10 trabajadores y cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El decreto 2706 del 2012 habla del grupo 3 y dice, literal A, pertenecen a este grupo las personas naturales o jurídicas que cumplan los criterios establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario y normas posteriores que lo modifiquen para el efecto de determinar el equivalente a VT en salario mínimo mensual legal vigente. Cuando hablamos del 499 estamos hablando de personas que pertenecen al régimen simplificado. B. Microempresas que tengan activos totales excluida la vivienda por un valor máximo de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes o planta de personal no superior a 10 trabajadores que no cumplan con los requisitos para ser incluida en el grupo 2 ni en el literal anterior. Estos tres decretos, a partir del 14 de diciembre del 2015, se unificaron y pasaron a ser del decreto único reglamentario del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo número 2420 del 2015. Y ese decreto sacó el anexo 1 que dice: incorpórese como anexo 1 del presente decreto el marco normativo para los preparadores del grupo 1 contenido en el decreto 2615 del 2014. El anexo 2 dice: incorpórese como anexo 2
del presente decreto el marco técnico para los preparadores de información financiera del grupo 2, contenido en el decreto 3022 del 2013. Y en el anexo 3 dice, incorpórese como anexo 3 del grupo del presente decreto el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conformen el grupo 3. Contenida en el decreto 2706 del 2012. O sea que los tres marcos normativos que estaban en tres decretos reglamentarios ahora pasaron a ser uno solo, pasaron a pertenecer a un solo decreto, al 2420 del 2015. Principios contables. Primero, antes de hacer la comparación, vamos a ver qué debemos tener en cuenta con respecto a los principios contables. Entonces, miremos, en el decreto 2649 del 93, uno encontraba en el artículo 4 de ese decreto cualidades de la información contable y decían que era 3, que debía ser comprensible, útil y comparable. Y más adelante aparecía un capítulo que hablaba de normas básicas, que es el capítulo 3, que hablaba de realización, asociación, mantenimiento del patrimonio, revelación plena, periodo, valuación o medición, esencia sobre forma, importancia relativa o materialidad, prudencia, características y prácticas de cada actividad. Quiere decir que le agrupaba en el capítulo 3 los principios de contabilidad. Ahora, en el caso del marco conceptual de la NIS, lo agrupa en dos. El primer grupo son características cualitativas fundamentales, que se encuentra en el párrafo CC5 y dice que son dos: relevancia y representación fiel. Y también me habla de las características cualitativas de mejora, que está en el párrafo CC19, que habla de comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. Mientras que en el decreto 3022 del 2013 solamente me dice lo siguiente: desde el párrafo 2.4 al párrafo 2.14 dice que las características cualitativas de la información, y las nombra de la siguiente manera: comprensibilidad, relevancia, materialidad o importancia relativa, fiabilidad, la esencia sobre forma, prudencia, integridad, comparabilidad, oportunidad, equilibrio entre costo y beneficio. Ahora vamos a ver una comparación de cada uno de esos temas. Entonces miremos, cuando se habla de que la información debe ser comprensible, ¿qué dice el decreto 2649 con respecto a ese tema? Inciso segundo del artículo 4. La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. Cuando es clara y fácil de entender, dice el 2649. El marco conceptual de la NIT dice, párrafo CC30, la clasificación, caracterización y presentación de la información de forma clara y concisa la hace comprensible. Mientras que el decreto 3022 del 2013 dice que la información es comprensible, en el párrafo 2.4 dice, la información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales y de la contabilidad, así como la voluntad para estudiar la información con diligencia razonable. O sea que el párrafo 2.4 del 3022 dice que para que la información sea comprensible, el lector o el usuario debe tener conocimiento de la actividad de la empresa y de su parte empresarial, y también de contabilidad. Aparte de eso, tener voluntad para estudiar la información de manera diligente y razonable. Ahora vamos a ver
cuando la información es útil. Según el decreto 2649 del 93, en el inciso tercero y cuarto del artículo 4 dice: la información es útil cuando es pertinente y confiable. La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y es oportuna. En el marco conceptual de la NIC dice que la información es útil según el párrafo CC4. Dice: si la información financiera ha de ser útil, debe ser relevante y representar fielmente lo que pretenda representar. Para que sea útil, según el marco conceptual, debe ser relevante y representar fielmente lo que pretenda representar. Mientras que el decreto 3022 del 2013 me habla de que la información es útil en el párrafo 2.1 lo siguiente: esta sección describe el objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades pymes y las cualidades que hacen que la información de los estados financieros de las pymes sea útil. O sea que para el 3022, para que la información sea útil, se le debe establecer todas las cualidades de que habla dicho decreto. Comparable. El decreto 2649, ¿qué dice? Inciso tercero, artículo 4. La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes. O sea, para que la pueda comparar, debo tener bases uniformes según el 2649. En el marco conceptual de la NIC, ¿qué me dice? Párrafo CC20. Por consiguiente, la información sobre una entidad que informa es más útil si puede ser comparada con información similar sobre otras entidades y con información similar sobre la misma entidad para otro periodo u otra fecha. O sea, compárala con otras entidades, compárala con otro periodo y con otra fecha. La información que tiene actual. Dice: la comparabilidad no es uniformidad. La comparabilidad no es uniformidad. Para que la información sea comparable, cosas similares deben verse parecidas y cosas distintas deben verse diferentes. Decreto 3022 del 2013, párrafo 2.11. Por tanto, la medida y presentación de los efectos financieros de las transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme por toda la entidad, a través del tiempo para esa entidad y también de una forma uniforme entre entidades. Realización. Según el decreto 2649 dice: artículo 12. Solo pueden reconocerse hechos económicos realizados. Se entiende que un hecho económico sea realizado cuando quiera que pueda comprobarse que como consecuencia de transacciones o eventos pasados, internos o externos, el ente económico tiene o tendrá un beneficio o un sacrificio económico, o ha experimentado un cambio en sus recursos en uno y otro caso razonablemente cuantificable. Cuando se habla de reconocer según el 2649 es llevar a la contabilidad. Entonces yo llevaba a la contabilidad cuando el hecho económico estaba realizado, pero para que el hecho económico estuviera realizado debía comprobarse. ¿Y cómo compruebo yo? Con documentos. Entonces la contabilidad, según el 2649 y según el artículo 12, para poder llevarse tenía que haber un soporte, un documento que me diera la comprobación del hecho económico. Mientras que en el marco conceptual de la NIS, ¿qué dice? No aparece el concepto de realización. En el decreto 3022 del 2013 tampoco aparece. Principio de asociación. Decreto 2649 dice lo siguiente. Artículo 13. Se deben asociar con los ingresos devengados en cada periodo los costos y gastos incurridos para producir tales ingresos, registrando unos y otros simultáneamente en las cuentas de resultados. ¿Qué significa eso?
que un ingreso lleva asociado un costo y un gasto. En el caso del 2649. En el caso del marco conceptual, dice lo siguiente. Párrafo 4.50. Los gastos se reconocen en el estado de resultados sobre la base de una asociación directa entre los costos incurridos y la obtención de partidas específicas de ingreso. Este proceso, al que se denomina comúnmente correlación de costos con ingresos de actividades ordinarias, implica el reconocimiento simultáneo o combinado de unos y otros si surgen directa y conjuntamente de las mismas transacciones u otros sucesos. O sea, según el marco conceptual, el principio de asociación se llama correlación de costos con ingresos de actividades ordinarias. Ahora, según el decreto 3022 del 2013, no aparece. Ahora vamos a ver mantenimiento del patrimonio. El decreto 2649 habla de ese principio de la siguiente manera. Artículo 14. Se entiende que un ente económico obtiene utilidad o excedentes en un periodo únicamente después de que su patrimonio al inicio del mismo, excluidas las transferencias de recursos a otros entes realizados conforme a la ley, haya sido mantenido o recuperado. Mientras que el marco conceptual dice lo siguiente, divide en dos este tema. El párrafo 4.59, literal A. Mantenimiento del capital financiero. Bajo este concepto se obtiene ganancia solo si el importe financiero de los activos netos al final del periodo exceda el importe financiero de los activos netos al principio del mismo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas de los mismos en este periodo. ¿Qué significa? Que yo tengo o yo me capitalizo siempre y cuando el monto de mis activos se eleve. Pero hay otra definición en literal B que habla de mantenimiento del capital físico. Dije, bajo este concepto se obtiene ganancia solo si la capacidad productiva en términos físicos o capacidad operativa de la entidad al final del periodo o los recursos o fondos necesarios para conseguir esta capacidad excedan a la capacidad productiva en términos físicos al principio del periodo, después de excluir las aportaciones de los propietarios y las distribuciones hechas a los mismos durante ese periodo. ¿Qué significa? Que yo mantuve mi capital físico siempre y cuando mi capacidad productiva comparada actualmente sea mayor que la de inicio del periodo. El 3022 me habla y me dice nada. No aparece este tema. Periodo. El decreto 2649 me dice de periodo lo siguiente. Artículo 9. El ente económico debe preparar y difundir periódicamente estados financieros durante su existencia. Los costes respectivos deben definirse previamente de acuerdo con las normas legales y en consideración al ciclo de operaciones. Por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. Con corte al 31 de diciembre, el ente económico debe emitir estados financieros de propósito general. El 2649 me habla de una fecha exacta, 31 de diciembre. Se deben emitir estados financieros de propósito general. En el marco conceptual me dice lo siguiente. Más exactamente es la NI 1 en el párrafo 36 que me habla de ese tema. Dice, una entidad presentará un juego completo de estados financieros al menos anualmente cuando una entidad cambie el cierre del periodo sobre el que informa y presente los estados financieros para un periodo contable superior o inferior a un año, revelará, además del periodo cubierto por los estados financieros, A, la razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior, y B, el hecho de que los importes presentados en estados financieros no son totalmente comparables.
O sea, tú puedes mostrar un periodo diferente a un año, pero debes decir por qué lo hiciste y el efecto que tuvo ese cambio. Pero no habla de una fecha, como si habla el decreto 2649. Ahora, el 3022 que me dice sobre el tema, sobre el periodo. Párrafo 3.10. Una entidad presentará un juego completo de estado financiero al menos anualmente. Cuando se cambie el final del periodo contable sobre el que se informa de una entidad y los estados financieros anuales se presenten en un periodo superior o inferior al año, la entidad revelará A. ese hecho, B. la razón para utilizar un periodo inferior o superior y C. el hecho de que los importes comparativos presentados en estado financiero no son totalmente comparables. Entonces, con respecto al periodo, la diferencia es que el decreto 2649-93 me habla de una fecha exacta para emitir por lo menos una vez al año unos estados financieros o un conjunto de estados financieros, y eso es el 31 de diciembre. Valuación o medición. Decreto 2649-93. Artículo 10. Todos los recursos como los hechos económicos que los afecta deben ser apropiadamente cuantificados en términos de la unidad de medida. Tanto los recursos como los hechos económicos que los afecte deben ser apropiadamente cuantificados en términos de la unidad de medida. Con sujeción a las normas técnicas, son criterios de medición aceptados. Son criterios de medición aceptados, según el 2649. El valor histórico, el valor actual, el valor de realización y el valor presente. Valor histórico es el que representa el importe original consumido o obtenido en efectivo o su equivalente en el momento de realización de un hecho económico. Con arreglo a lo previsto este decreto, dicho importe debe ser expresado para reconocer el efecto ocasionado por las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda. Eso lo dice el artículo 12. O sea, el costo histórico es el que yo pago al momento de comprar un bien o al momento de recibir un crédito. Cuando hablamos de valor actual, es el artículo 12 que también define eso. Dice, es el que representa el importe o el valor en efectivo o su equivalente que se consumiría para reponer un activo o se requeriría para liquidar una obligación en el momento actual. O sea, ¿cuánto me costaría comprar un activo igual que tengo? ¿Cuánto me costaría comprarlo? Ese es el valor actual. Mientras, cuando hablamos de valor de realización, es el que representa el importe o valor en efectivo su equivalente en que se espera sea convertido en activo o liquidado un pasivo en el curso normal de los negocios. O sea, en cuánto yo lo vendería en el futuro. Yo esperaría venderlo a este precio. Eso es lo que llamamos valor de mercado, artículo 12 del decreto 2649. Pero aparece el valor neto de realización, el mismo artículo. Dice, se entiende por valor neto de realización el que resulte de deducir al valor de mercado los gastos directamente imputables a la conversión del activo o la liquidación del pasivo, tales como comisiones, impuestos, transportes y empaques. Entonces tenemos valor histórico, valor actual, valor de realización y ahora valor presente. El valor presente es tomar todos los flujos tanto de ingresos y egresos, traerlos a valor actual. Entonces miremos, es el que representa el importe actual de las entradas o salidas netas de efectivo o su equivalente que generaría un activo o un pasivo una vez hecho el descuento de su valor futuro a la tasa pactada. A falta de esta, a la tasa efectiva promedio de captación de los bancos o corporaciones para la expedición de certificados de depósito a término con un plazo de 90 días, el cual es certificada por Banrepública. Valor presente es traer todos los flujos de efectivo futuro a valor actual
y establecerlo de acuerdo a la DTF emitida por Banrepública. Eso decía el decreto 2649. Ahora vamos a ver qué dice el marco conceptual de las NIC con respecto a la evaluación o la medición. Párrafo 4.54. En los estados financieros se emplean diferentes bases de medición, con diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos son los siguientes: costo histórico, costos corrientes, valor realizable y valor presente. Costo histórico. Párrafo 4.55. Los activos se requitan por el importe efectivo y otras partidas pagadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición. Los pasivos se regirán al importe o al valor de los productos recibidos a cambio de incluir en la obligación o, en algunas circunstancias, por los importes de efectivo y equivalente al efectivo que se espera pagar, para satisfacer el correspondiente pasivo en el curso normal de la operación. Costo histórico. Costo corriente. Los activos se llevan contablemente por el importe en efectivo y otras partidas equivalentes en efectivo que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el mismo activo u otro activo. Los pasivos se llevan contablemente por importe sin descontar de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo que se precisaría para liquidar la obligación en el momento presente. O sea, en pocas palabras, lo mismo que dice el 2649. Valor realizable. 4.55. Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes en efectivo que podrían ser obtenidos en el momento presente por la venta no forzada de los mismos. Los pasivos se llevan a su valor de liquidación, es decir, los importes no descontados de efectivo o equivalente al efectivo que se espera pagar para cancelar los pasivos en el curso normal de la operación. Y el valor presente, según el párrafo 4.54, dice lo siguiente: los activos se llevan contablemente al valor presente, descontando las entradas de efectivos netas futuras que se espera generar la partida en el curso normal de la operación. Los pasivos se llevan al valor presente, descontando la salida de efectivos netas futuras que se espera necesitar pagar las deudas en el curso normal de la operación. Eso dice el marco conceptual de la NIC con respecto a la evaluación o medición. El decreto 3022 de 2013 dice lo siguiente. Párrafo 2.34. Dos bases de medición habituales son el costo histórico y el valor razonable. Costo histórico es el importe de efectivo o equivalente al efectivo pagado o el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de su adquisición. Para los pasivos, el costo histórico es el importe de lo recibido en efectivo o equivalente al efectivo, el valor razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio de la obligación en el momento en que se incurre en ella. Eso lo dice el párrafo 2.34. Y habla de valor razonable de la siguiente manera: es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. Entonces, cuando hablamos de valor razonable, según el 3022, dice es el importe por el cual puede ser intercambiado. O sea, ¿por cuánto puedo yo cambiar mi activo por otro? Esencia sobre forma. Decreto 2649 que dice, artículo 11. Los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente en su forma legal. Cuando en virtud de una norma superior los hechos económicos no puedan ser reconocidos de acuerdo con su esencia, en notas a los estados financieros se debe indicar el efecto ocasionado por el cumplimiento de aquella disposición sobre la situación financiera y los resultados del ejercicio. Ahora, el marco conceptual de la NIC dice lo siguiente, párrafo CC12.
Los informes financieros representan fenómenos económicos en palabras y números. Para ser útil, la información financiera no solo debe representar los fenómenos relevantes, sino también debe representar fielmente los fenómenos que pretenda representar. Para hacer una representación fiel, perfecta, una descripción tendrá tres características: completa, neutral y libre de error. Para hacer una representación fiel, perfecta, una descripción tendrá tres características: completa, neutral y libre de error. Eso lo dice el párrafo CC12 del marco conceptual de la NID. Entonces, completa, neutral y libre de error. ¿Qué dice el 3022? Párrafo 2.8. Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros. La palabra fiabilidad hay que tenerla en cuenta porque se trabaja mucho en algunas definiciones de los elementos del estado financiero, más que todo en la medición. Importancia relativa o materialidad. Decreto 2649-93. Artículo 11. Un hecho económico es material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, pueden alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Al preparar los estados financieros, la materialidad se debe determinar con relación al activo total, al activo corriente, al pasivo total, al pasivo corriente, al capital de trabajo, al patrimonio o a los resultados del ejercicio según corresponda. El marco conceptual dice lo siguiente sobre el tema. Párrafo CC11. La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influenciar en decisiones que lleven a cabo los usuarios sobre la base de la información financiera de una entidad que informa específicamente. O sea, es relativa, es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influenciar en decisiones. El decreto 3022 dice lo siguiente, párrafo 2.6. Si su omisión o su presentación errónea puede influenciar en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros, la materialidad o importancia relativa depende de la cuantía de la partida o del error. Depende de la cuantía de la partida o del error, juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea. Prudencia. Decreto 2649. Artículo 17. Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera confiable y verificarle un hecho económico realizado, se debe optar por registrar la alternativa que tenga menos probabilidad de sobreestimar los activos y los ingresos o subestimar los pasivos y los gastos. Marco conceptual dice, párrafo 4.441. Párrafo 441. Fiabilidad de la medición. En muchas ocasiones, el costo o valor se debe estimar. La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros y no menoscaba su fiabilidad. No obstante, cuando no puede hacerse una estimación razonable, la partida no se reconoce en el balance ni en el estado de resultados. Cuando no pueda hacerse una estimación razonable, la partida no se reconoce en el balance ni en el estado de resultado. Fiabilidad de la información. Decreto 3022 del 2013. Párrafo 2.9. Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios.
necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso, o los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. Características y prácticas de cada actividad. Decreto 2649, artículo 18. La contabilidad debe diseñarse teniendo en cuenta las limitaciones razonablemente impuestas por las características y prácticas de cada actividad, tales como la naturaleza de sus operaciones, su ubicación geográfica, su desarrollo social, económico y tecnológico. El marco conceptual que dice no aparece, mientras que el decreto 3022 no aparece, pero hay un artículo de la ley 1314 del 2009, el artículo 18, que dice en su numeral 4: tendrá en cuenta las diferencias entre los entes económicos en razón a su tamaño, forma de organización jurídica, el sector al que pertenece, su número de empleados y el interés público involucrado en su actividad, para que los requisitos y obligaciones que se establezcan resulten razonables y acordes a tales circunstancias. Ahora vamos a ver definiciones. Vamos a ver las definiciones de los elementos de los estados financieros. Activo. Según el decreto 2649, que dice, artículo 35, activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. O sea, aquí la palabra es obtenido, mientras que el marco conceptual de la NIC, que dice, el párrafo 4.4 dice, un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Cambia la palabra obtenido por controlado. En el marco conceptual o en el marco del decreto 3022 de 2013, la definición de activo es la siguiente: un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Eso lo dice el párrafo 2.15 del decreto 3022 de 2013, que ahora es el anexo 2 del decreto único 2420. Análisis. Miremos lo que dice el artículo 64 del decreto 2649 con respecto a propiedad, planta y equipo. Dice, las propiedades, planta y equipo representan los activos tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción con la intención de emplearlos en forma permanente para la producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos o para usarlos en la administración del ente económico, que no estén destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda de un año. Entonces, en el artículo 64 me dice, es propiedad, planta y equipo siempre y cuando los adquiera, los construya o en proceso de construcción. Mientras que en el ANI 16, en el párrafo sexto, dice, las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que a. Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y b. se espera usar durante más de un periodo. Se cambia la palabra adquirir por poseer. ¿Qué es poseer? Según el Código Civil, en el artículo 762, define posesión de la siguiente manera: la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se dé por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y nombre de él. El
poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Entonces, aquí la posesión me da la capacidad de reconocer ese bien como activo. Miremos lo que dice el Estatuto Tributario con respecto a ese tema. En el artículo 261, que habla de patrimonio bruto, que para nosotros contablemente es activo, dice: el patrimonio bruto está constituido por el total de los bienes y derechos apreciables en dinero, poseídos por el contribuyente en el último día del año o periodo gravable. ¿Qué se entiende posesión por el parte fiscal? El artículo 263 dice que se entiende por posesión el aprovechamiento económico potencial o real de cualquier bien en beneficio del contribuyente. Se presume que quien aparezca como propietario o usufructuario de un bien lo aprovecha económicamente en su propio beneficio. En el 3022 del 2013, en el párrafo 17.2, sección 17, dice: las propiedades, plantas y equipos son activos tangibles que ya no habla que se posean, sino que se mantienen para uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y B, se esperan usar durante más de un periodo. Entonces, en el decreto 2649 era propiedad, planta y equipo lo que yo compraba, adquiría, lo que yo construía o estaba en proceso. En el marco conceptual no es necesario que lo compre, no es necesario que seas dueño, solamente que lo posea o lo mantenga para que aparezca como activo en los estados financieros. Pasivo. Decreto 2649. Un pasivo es la representación financiera de una obligación presente del ente económico derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberán transferir recursos o proveer servicios a otros entes. Marco conceptual. Párrafo 4.4. Un pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. 3022. Un pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento del cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Lo mismo del marco conceptual. Patrimonio. 2649. El patrimonio es el valor residual de los activos del ente económico después de deducir todos los pasivos. Patrimonio igual activo menos pasivo. Según el marco conceptual, tiene la misma definición del 2649. Según el 3022, tiene la misma definición del 3029 y del marco conceptual. Ingreso. 2649. Los ingresos representan flujo de entrada de recursos en forma de incremento del activo o disminución del pasivo, o una combinación de ambos, que generen incrementos en el patrimonio devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de obras, otras actividades realizadas durante un periodo, que no provienen de los aportes de capital, Una de las características de los ingresos es que generan incrementos en el patrimonio. Marco conceptual. Párrafo 425. Los ingresos son incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos, o bien como decremento de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionadas con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio. Decreto 3022 dice lo mismo que dice el marco conceptual. Costos. Decreto 2649.
Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios de los cuales un ente económico obtuvo ingresos. En el marco conceptual no aparece este concepto. En el decreto 3022 no aparece. Gastos. Decreto 2649. Dice, los gastos representan flujo de salida de recursos en forma de disminución del activo o incremento del pasivo o combinación de ambos que generen disminuciones del patrimonio, incluidos en las actividades de administración, comercialización, investigación y financiación realizados durante un periodo que no provienen de los retiros de capital o de utilidades procedentes. Quiere decir que los egresos que se hacían en administración, comercialización, investigación y financiación, según el decreto 2629, se debían llevar como gastos, mientras que los egresos que usted directamente asociaba con el producto o el servicio se llamaba costo. Esta definición de gasto cambia porque lo que está resaltado en rojo no aparece en el marco conceptual. Miremos. Gastos son los decrementos en los beneficios económicos o las disminuciones en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de salida o disminución del valor de los activos o bien por la generación o aumento de los pasivos que dan como resultado decremento en el patrimonio y no están relacionadas con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. La definición de gasto según el marco conceptual toma tanto lo que hace por comercialización, investigación, administración y financiación como los que están asociados directamente con el producto. No hace esa discriminación como lo hace el 2649. En el decreto 3022 aparece la misma definición que aparece en el marco conceptual y dice, literal B del párrafo 2.23. Gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa en forma de salida o disminución del valor del activo o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decremento en el patrimonio, distinto de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores del patrimonio. Análisis. Al momento de elaborar los estados financieros y más que exactamente el estado de resultados, la entidad puede optar de dos formas para presentar los gastos, según su naturaleza o según su función. Según su naturaleza, el párrafo 102 de la NIT 1, que es el literal A del párrafo 5.11 del decreto 3022 del 2013, dice, según este método de clasificación, los gastos se agrupan en el estado de resultado integral de acuerdo con su naturaleza. Por ejemplo, depreciación, compra de materiales, costo de transporte, beneficio de los trabajadores y costo de publicidad, y no se distribuirán entre las diferentes funciones. Mientras cuando tú presentas los estados, los gastos según su función, el párrafo 103 de la NIT 1, que es el literal B del párrafo 5.11 del 3022, dice, según este método de clasificación, los gastos se agruparán de acuerdo con su función, como parte del costo de las ventas o, por ejemplo, de los costos de actividades de distribución o administración. Como mínimo, una entidad revelará, según este método, su costo de venta de forma separada de otros gastos. Como mínimo, una entidad revelará su costo de venta de forma separada de otros gastos. Otras definiciones. Continuidad. Decreto 2649-93. Los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y revelarse teniendo en cuenta si el ente económico continuará o no funcionando normalmente en periodo futuro.
En caso de que el ente económico no vaya a continuar en marcha, la información contable así deberá expresarlo. Eso dice el artículo 7 del 2649. Marco conceptual. Párrafo 4.1. Los estados financieros se prepararán normalmente bajo el supuesto de que una entidad está funcionando y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones. Si tal intención o necesidad existiere, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso dicha base debería revelarse. Decreto 3022. Párrafo 3.8. Al preparar los estados financieros, la gerencia de una entidad que use esta NIT evaluará si la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad es un negocio en marcha. Una entidad es un negocio en marcha, salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla o hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Reconocer. Decreto 2649. Artículo 47. El reconocimiento es el proceso de identificar y registrar o incorporar formalmente en la contabilidad los hechos económicos realizados. Para que un hecho económico realizado pueda ser reconocido, se requiere que corresponda con la definición de un elemento de los estados financieros que pueda ser medido, que sea pertinente y que pueda presentarse de manera confiable. ¿Qué es realizado? Entonces, el término reconocer en el decreto 2649 es llevar a la contabilidad, registrar. Pero ¿se registra qué? Los hechos económicos realizados. ¿Y cuándo se tiene un hecho económico realizado? Según el artículo 12, dice que se entiende que un hecho económico se ha realizado cuando quiera que pueda comprobarse que como consecuencia de transacciones o eventos pasados, internos o externos, el ente económico tiene o tendrá un beneficio o un sacrificio económico, o ha experimentado un cambio en sus recursos en uno y otro caso razonable y cuantificable. En pocas palabras, ¿qué digo? ¿O qué dice? Para que usted reconozca un hecho económico, debe ser realizado. Y el hecho económico es realizado cuando la entidad pueda comprobar que eso sucedió. ¿Y cómo se puede comprobar? A través de documentos. Aquí se da a conocer que la contabilidad era documental, que si no tenías el documento no podías registrar. Mientras que el marco conceptual que me dice, párrafo 4.37, se denomina reconocimiento al proceso de incorporación en el balance o en el estado de resultado de una partida que cumpla la definición del elemento correspondiente, satisfaciendo además los criterios para su reconocimiento establecidos en el párrafo 4.38. En pocas palabras, no me está pidiendo que compruebe, solamente dígame si cumple con la definición para reconocerse como un elemento del estado financiero y reconózcalo. Mientras que el decreto 3022 que dice, párrafo 2.27, reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros una partida o de registrar que cumpla la definición de un activo, pasivo, ingreso, gasto y que satisfagan los siguientes criterios. A. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga a la entidad. Y B. La partida tiene un costo o valor que se pueda medir fiablemente o que pueda ser medido con fiabilidad. Tampoco me pide que lo compruebe. Fiabilidad. Decreto 2649. No aparece la definición de fiable, pero aparece la definición de confiable. Artículo 4. La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual represente fielmente los hechos económicos. Marco conceptual. En la hoja 30, en el pie de página, dice
La información es fiable cuando es completa, neutral y libre de error. Completa, neutral y libre de error, o sea, representación fiel. 3022, párrafo 2.7. La información es fiable cuando esté libre de error, significativo y sesgo, y represente fielmente lo que pretenda representar o pueda esperarse razonablemente que represente. Los estados financieros no están libres de sesgo, es decir, no son neutrales, si, debido a la selección o presentación de la información, pretende influenciar en la toma de decisión o en la formación de un juicio para conseguir un resultado o un desenlace predeterminado. Entonces dice, los estados financieros no están libres de sesgo, o sea, no son neutrales si, debido a la selección o presentación de la información, pretende influenciar en la toma de una decisión o en la formación de un juicio para conseguir un resultado o un desenlace predeterminado. Causación. Decreto 2649. Artículo 48. Los hechos económicos deben ser reconocidos en el periodo en el cual se realizan y no solamente cuando sea percibido o pagado el efectivo o su equivalente. Marco conceptual. Párrafo OB17. La contabilidad de acumulación o devengo describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa en los periodos en que esos estados tienen lugar, incluso si los cobros y pagos resultantes se producen en un periodo diferente. Decreto 3022. Una entidad elaborará su estado financiero excepto en lo relacionado con la información sobre el flujo de efectivo utilizando la base contable de acumulación o devengo. De acuerdo con la base contable de acumulación o devengo, las partidas se reconocen, o sea, se llevan a los estados financieros como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para esa partida. Asignación. Principio de asignación. Decreto 2649. Artículo 54. Los costos de los activos y los ingresos y gastos diferidos expresados como consecuencia de la inflación, cuando sea el caso, deben ser asignados o distribuidos en las cuentas de resultados de manera sistemática en cumplimiento de la norma básica de asociación. La asignación del costo de propiedad, planta y equipo se denomina depreciación, la de los recursos naturales agotamiento y la de los diferidos e intangibles amortización. Las bases utilizadas para calcular la alícuota respectiva deben estar técnicamente soportadas. Los cambios en la estimación iniciales se deben reconocer mediante la modificación de la alícuota correspondiente en forma prospectiva de acuerdo con las nuevas estimaciones. Principio de asignación significa la manera como los activos eran llevados al estado de resultado a través de costo o gasto. Marco conceptual. Párrafo 4.51. Cuando se espere que los beneficios económicos surjan a lo largo de varios periodos contables y la asociación con los ingresos pueda determinarse únicamente de forma genérica o indirecta, los gastos se reconocen en el estado de resultado utilizando procedimientos sistemáticos y racionales de distribución. Esto es a menudo necesario para el reconocimiento de los gastos relacionados con el uso de los activos, tales como los que componen las propiedades, planta y equipo, las plusvalías, las patentes y las marcas, denominándose en estos casos al gasto correspondiente depreciación o amortización. Los procedimientos de distribución están diseñados a fin de que se reconozca el gasto en los periodos contables en que se consuman o expiren los beneficios económicos relacionados con estas partidas. Decreto 3022 del 2013. Párrafo 27.1. Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable.
La información es completa, neutral y libre de error. ¿Cuándo la información es completa? Miremos. 2649. Artículo 15. Revelación plena. El ente económico debe informar en forma completa, aunque resumida, todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar correctamente su situación financiera. Los cambios que éste hubiera experimentado, los cambios en el patrimonio, en el resultado de sus operaciones y su capacidad para generar flujos futuros de efectivo. ¿Qué dice el decreto, el marco conceptual? Párrafo CC13. Una descripción completa incluye toda la información necesaria para que un usuario comprenda el fenómeno que está siendo representado, incluyendo todas las descripciones y explicaciones necesarias. Para algunas partidas, una descripción completa puede también conllevar explicaciones de hechos significativos sobre la calidad y naturaleza de las partidas, factores, circunstancias que pueden afectar a su calidad y naturaleza y al proceso utilizado para determinar la descripción numérica. ¿Qué dice el 3022? Párrafo 2.10. Integridad. Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa, dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equivocada y por tanto no fiable, y deficiente en términos de relevancia. La información es neutral. Miremos que dice el 2649. No aparece. El marco conceptual de las NIT. Una descripción neutral no tiene sesgo en la selección o presentación de la información financiera. Una descripción neutral no está sesgada, ponderada, enfatizada, atenuada o manipulada de cualquier forma para incrementar la probabilidad de que la información financiera se reciba de forma favorable o adversa por los usuarios. Información neutral no significa información sin propósito o influencia sobre el comportamiento. Por el contrario, información financiera relevante es, por definición, capaz de influenciar en las decisiones de los usuarios. 3022. Párrafo 2.7. Neutral. Los estados financieros no están libres de sesgo, es decir, no son neutrales si debido a la selección o presentación de la información pretende influenciar en la toma de una decisión o en la formación de un juicio para conseguir un resultado o un desenlace predeterminado. Información libre de error. Decreto 2649. No aparece. Marco conceptual. Párrafo CC15. Libre de error significa que no haya errores u omisiones en la descripción del fenómeno y que el proceso utilizado para producir la información presentada se ha seleccionado y aplicado sin errores. En este contexto, libre de errores no significa perfectamente exacto en todos los aspectos. 3022 no aparece. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo prestado y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego.